necesario, hermano, que nosotros vayamos entendiendo. Yo sé que ustedes han leído el libro de Génesis, yo sé que han leído Éxodo, pero a veces nosotros pasamos desapercibidos muchos puntos interesantes que sirven para bendición en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios quiso decir o quiso hablarnos en el libro de Génesis? El libro de Génesis es un libro donde empieza la creación de Dios. Es un libro donde nos muestra la creación divina de nuestro Señor Dios Todopoderoso, creada por el poder de su palabra. Pero el punto principal adoctrinalmente de Génesis es la elección que Dios hace en su magnificencia, en su poder y en su voluntad. La creación es una historia, pero doctrinalmente el Señor enseña que es la elección por medio de Él elige a cada uno de nosotros para poder redimirnos. Y es ahí donde empieza el libro de Éxodo, empieza la redención historialmente o doctrinalmente. Historialmente es el libro de Éxodo empieza con la sacada del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Esa es la historia, pero doctrinalmente enseña redención. Redención quiere decir comprar algo que no tiene valor y darle valor, darle brillo hasta que eso dé fruto. Entonces, viendo el libro de Éxodo, que es la redención, y después entra el libro de Levíticos, creo que es el tercer libro donde ya enseña adoración. Entonces, el plan de Dios, primero viene elección, después viene redención, después viene adoración. Uno no puede adorar al Señor sin antes ser redimido. Y no puede ser redimido si el Señor no lo ha elegido. Así que el plan perfecto de nuestro Señor por medio de este libro que se llama Biblia, viene primero la elección. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham para que todas las naciones sean benditas por él. Dios eligió a Jacob y Dios eligió a José para bendecir al pueblo de Israel en Egipto. Son elecciones que el Señor hace en medio de su voluntad, porque Él es el supremo. Así como lo ha elegido a usted, ¿para qué? Hay que descubrir el don que Dios le ha dado a usted. Dios lo ha elegido para que usted le honre, para que usted le alabe, para que usted le glorifique al Señor. Primero lo eligió, de ahí lo redimió, cuando usted aceptó al Señor Dios Todopoderoso y recibió el bautismo en agua y también el bautismo en espíritu, donde el Señor lo ha redimido. Y de ahí lo está enseñando a adorar como a Él quiere, no como nosotros queremos adorarle a Él en nuestra voluntad. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a entrar al libro de Éxodo, hermanos. ¿Qué quiere decir Éxodo en primer lugar? Éxodo quiere decir salida o huida. Eso quiere decir Éxodo. ¿Se da cuenta? Son 5 libros escritos por Moisés que se llaman Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5 rollos. Son los 5 libros que escribió Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces,
Ya hemos visto la elección, la redención y cómo debemos nosotros adorarle. Vamos a entrar al primer capítulo de Éxodo. Sabemos nosotros que Job, con todos sus hijos, entraron a la tierra de Egipto cuando hubo hambre. ¿Y quién estaba en la tierra de Egipto? ¿Quién había preparado para que sea el recibimiento de los hijos de Jacob en Egipto? ¿A quién preparó el Señor desde antes? A José, hijo de Jacob, que había sido vendido por sus hermanos. ¿Y dónde se lo llevaron? A la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Donde él fue vendido. El Éxodo se puede dividir en 5 partes. Del capítulo 1 al capítulo 6 vamos a ver la necesidad de redención. Es donde Dios lo va sacando de la tierra de Egipto, lo va redimiendo para honra y gloria de Él. Así como nosotros primero nacemos en la tierra, nacemos en la carne, que venimos de Adán, en esa carne adánica, y después cuando conocemos al Señor y aceptamos a Cristo, somos llamados hijos de Dios. Del capítulo 7 al 11 vamos a ver el poder del Redentor. El poder de Dios, ilustrado en qué? En un pueblo obstinado que vivía en esclavitud de los egipcios. Y el poder de Dios para sacarlo de ahí, mandó las plagas. Ahí vemos el poder de Dios. ¿Se da cuenta? De ahí viene desde el capítulo 12 al 18 el carácter de la redención comprada con sangre por medio de la Pascua. Ya el Señor estaba mostrando de que el Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario para que haya redención espiritualmente para todo lo que cree en Él. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. De ahí viene el capítulo 19 al 24, de que los redimidos, después que pasan por el Mar Rojo, le deben obediencia al Señor. Después que nosotros somos traídos de la tierra de Egipto más o menos es una figura de mundo, donde nosotros vivimos antes que fuéramos redimidos. Y Faraón es una figura de Satanás. Eso lo vamos a ver enseguida, vamos a tomar la lectura del Señor. ¿Se da cuenta? Y desde el capítulo 25 al 40 vamos a ver la provisión de Dios en nuestros fracasos de nosotros. Vamos a ver la provisión del Señor, cómo el Señor nos provee en cada momento de prueba, cuando ya nosotros no tenemos otra esperanza. Dios nos enseña a vivir por fe y Él nos va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos dentro del transcurrir de peregrinación en nuestra vida aquí en la tierra. En 5 partes se divide, más o menos, el libro de Éxodo. Entonces vemos la elección, vemos la redención y vemos la adoración en el libro de Levítico. El Éxodo ya lo hemos dividido. ¿Se da cuenta? Este libro de Éxodo tiene mucha relación con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una figura y sombra del Nuevo Testamento. Así como nuestra vida carnal es figura y sombra de nuestra vida espiritual con el Señor. De la misma manera, vamos a estudiar este libro de Éxodo. Para poder entender la palabra del Señor, nosotros tenemos que abrir desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Este libro de Éxodo es figura y sombra del libro del Apocalipsis. Tiene tantos símbolos, tanta simbología con el Apocalipsis. Por ejemplo, vemos aquí, ahorita vamos a leer, de que Israel, los hijos de Jacob,
del pueblo judío era esclavo en Egipto. ¿Y quiénes lo esclavizaban? El faraón. Le hizo la vida imposible a estos judíos. ¿Y quién mandó Dios para rescatarlo? A Moisés. Moisés es una figura de Jesucristo. ¿Quién manda el Señor a redimirnos a nosotros? ¿A quién mandó? Al Señor Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a quién va a perseguir el anticristo? ¿De quién va a ser el llanto y el lamento? De los judíos, de los israelitas. Y no se olvide que usted y yo, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, somos israelitas espirituales. ¿A quiénes va a perseguir el anticristo? A los cristianos. ¿Se da cuenta? Tiene relación con nuestra vida. En este siglo tiene relación lo que Moisés escribió. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto tiene relación con nuestra vida. Ya con esta introducción al libro de Éxodo, continuación del libro de Génesis, podemos ir al primer capítulo del libro de Éxodo y vamos a dar el mensaje que Dios tiene preparado para esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Aflicción de los israelitas en Egipto, palabra del Dios viviente, de yo soy el que soy, el Dios viviente que ahora en esta mañana está aquí. Antes de empezar este estudio bíblico, esta palabra del Señor, yo quisiera que se pongan de pie para darle un poquito espiritual al Señor y darle gracias con un gran aplauso para empezar a leer la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Tengamos gozo, no nos sintamos tristes, tenemos al Señor de nuestra parte y Él es mayor que nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Es la forma de estar agradecido con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Podemos agradecerle por lo que vamos a aprender en esta mañana. Dice así, Éxodo, primer capítulo, versículo primero, dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que entraron. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. José ya estaba en Egipto. José había sido nombrado ministro de Industria y Comercio. Tenía un gran título ahí. Era el primer ministro de Industria y Comercio. Ya hemos visto en el Génesis, ustedes conocen esa historia, que José se da a conocer a sus hermanos cuando sus hermanos llegan de allá y de hambre piden ahí. ¿Y quién estaba ahí? El primer ministro de Industria y Comercio estaba José, su hermano. Y él perdona a sus hermanos y los redime a sus hermanos, los acoge a sus hermanos y los lleva. ¿A dónde? A Egipto. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza la redención. Pero primero, ¿qué han hecho? Primero se vieron. ¿Por qué? Estaban en tierra ajena. Nosotros cuando nacemos estamos en tierra ajena. Hasta que aceptamos a Cristo nuestro Salvador y Él recibe nos recoge de ahí y nos va puliendo mediante las pruebas de nosotros. Vamos a leer todo el capítulo. Lo vamos a estudiar. Tenemos mucho tiempo en esta mañana. Primer domingo del mes, hermano, que vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a continuar. Dice aquí: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Entrando, dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, dice, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda la labor del campo y todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Vamos a tomarlo en cuenta. Si es hija, entonces vivan. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, tomen bien en cuenta, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Y Dios hizo bien a las parteras, dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Vamos tomando en cuenta. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Bendita sea la palabra del Señor. Aquí estamos notando en este capítulo tres factores muy importantes que tenemos nosotros que distinguir. El enemigo tiene tres formas de destruir a nosotros los cristianos. En aquel tiempo, a los hijos de Jacob, al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo primero? ¿Qué dice aquí? ¿Qué le puso? Ahora pues seamos sabios para con él, dice el capítulo 10, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra en él también se unan nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que le molestasen con su carga, y edificaron para unas ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Él le va a oprimir primeramente. Pero vamos a empezar desde el versículo 1. Los hijos de Israel sabemos bien que entraron a Egipto. José ahí los recibió. Aquí simboliza cada uno de los hijos de Job. Simboliza a cada tribu de Israel. Tenemos que tomar en cuenta, yo creo que ustedes lo saben, las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob, cada uno engrandecido según la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Y dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y estaban en Egipto. Entonces esa generación muere. José también muere. ¿Quién fue el que le dio la autorización a José para entrar a Egipto? Fue Ramsés.
el que le da el permiso para salir de Egipto fue Ramsés, pero para cuando entraron ellos ahí, había otro tipo de faraones. Estos faraones salían a ser primos de José, porque esta familia venía de Sétura, la otra mujer que tomó Abraham, era primo de José. Por eso lo dejaron entrar a los judíos y le dieron la tierra de José. Eso lo podemos ver en el capítulo, ahorita ver, sí, en el capítulo 47 podemos ver de Génesis. Pero no vamos a entrar en ese detalle. ¿Se da cuenta? Ahí vemos cuando José entra y le dice: mi padre y mis hermanos han venido a Egipto, y todo eso viene y les presenta que ellos eran pastores de ovejas, y le dice: la tierra de Egipto delante de ti está, le dijo el faraón, que moren en la tierra de los hombres, y si hay uno inteligente, ponlo por mayordomo de mi canal. Entonces ellos entran ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces dice: cuando ya murió José, vinieron, estos van cambiando políticamente, los gobiernos van cambiando, sale un presidente, entra otro presidente, y pasado el tiempo se olvidan de las cosas buenas que alguien hizo para ese país, y viene la maldad de Ramsés, en el cual continuó la esclavitud, que fueron 430 años que fueron esclavos del pueblo judío en Egipto, hasta que entra Moisés. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de Israel, que es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quiénes son los más fuertes? ¿Por qué estamos tomando aquí el nombre de Israel? Israel quiere decir el que prevalece con Dios. Jacob quiere decir el rostro de Dios. Jacob significa al hombre caído, al hombre que nace en la carne, al hombre que vive en el mundo. Pero Israel, Dios le cambió cuando él pelea con Israel y le dice: no será tu nombre más Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Le cambia el nombre a Jacob. Pero aquí el Espíritu Santo está nombrando a Jacob, porque todavía no ha sido redimido el pueblo judío. ¿Se da cuenta? Están ellos viviendo en Egipto. Y como les he dicho, Egipto es un sinónimo de mundo, donde nosotros vivimos. Y es de ahí de donde el Espíritu Santo, por medio del arrepentimiento en la cruz del Calvario, el Señor nos arranca de ahí y nos redime para salvación, por medio de su Espíritu. Entonces se levanta este nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Se da cuenta? Ellos estaban teniendo miedo del pueblo de Israel. El diablo tiene miedo de los cristianos. Él quiere tenerlos siempre de esclavos ahí. Quiere tenerlos sometidos ahí, para que no conozca la palabra del Señor, para que no se arrepienta y siga perdido en esa mente distraída lo tiene ahí, dándole vuelta en el mundo. Entonces, cuando usted llega a Cristo Jesús, Él va a tener, y Él trae su ejército para complicarle la vida a cada uno de los que llegan a los pies del Señor. Y es ahí la prueba que nosotros tenemos. Y a veces somos tentados. El Señor no tienta a nadie, pero nosotros de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Aceptamos la tentación, aceptamos el pecado y nos alejamos. Entonces Satanás nos va envolviendo en ese mar de problemas. ¿Se dan cuenta? Él tiene miedo de los cristianos porque sabe que el cristiano va rumbo hacia arriba y no se va a quedar aquí en la tierra.
Por eso es que dice aquí, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Dice, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Se da cuenta? Usted cuando acepta al Señor Jesucristo, ¿qué relación tiene esto con nuestras vidas? ¿Qué relación tiene? Usted cuando acepta al Señor Jesucristo se convierte en un guerrero de Dios, un guerrero del Señor Jesucristo, un soldado de Jesucristo. Entonces va a tener batallas, va a tener guerra. ¿Contra quién? Contra Satanás. Y este faraón simboliza a Satanás, al diablo, al enemigo de Dios, al enemigo nuestro, al enemigo de los cristianos verdaderos. Entonces Faraón estaba con miedo, no vaya a ser que se una a nuestros enemigos. Y nosotros al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos hemos unido ¿a quién? Al ejército vencedor que se llama con Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Nos hemos unido ahí. Entonces tenemos que armarnos con las armaduras del Señor Jesucristo, con el yelmo, la coraza, la espada, el cinto, los pies, con el apresto del Evangelio. Entonces nos convertimos en enemigos del diablo. Ya no somos de su ejército, nos hemos ido al ejército vencedor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí. Él estaba con miedo del ejército de los israelitas. Se están multiplicando más que nosotros, dice, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, mi hermano. Él es el que nos da el aliento. Él es el que nos convence de venir a la iglesia, de escuchar su palabra, de ayunar, de orar, de tener paz con todos nosotros. Él es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, entonces la primera estrategia que tiene Faraón, que tiene el enemigo, ¿qué es? Para hacernos caer a nosotros, los que estamos ya encaminados de la mano de Jesucristo. Él se enoja, él dice, no voy a permitir que se pierdan, porque se van a ir de la tierra, porque sabe que nosotros vamos hacia arriba, hacia la Sion celestial, nosotros vamos con el Señor, nos vamos a ver algún día allá. Y él y nosotros no nos vamos a quedar, no le pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no para el mundo, dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos vamos hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos hacia arriba, hermano. Bendito sea el Señor. Nos vamos hacia arriba. Gloria al Señor. ¿Qué hizo Pablo para amargarle la vida a los judíos? ¿Qué hizo? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que le molestasen con sus cargas. ¿Cuáles son esas cargas que le pone Satanás? Antes de llegar a Cristo andábamos cargados, borracheras, mentiras, odios, recuerdos recurrentes, raíces de amargura en el corazón, falta de perdón, angustia, preocupación por el mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a pagar mi banco? Tantas angustias que uno anda jorobado, tiene así el peso del pecado ahí. Pero vino el Señor Dios Todopoderoso y nos liberó de aquello. Bendito sea el Señor. Porque nosotros le hemos confesado nuestros pecados y le hemos dado muerte en cruz y somos libres de aquello, mi hermano. De la misma manera Dios mandó a Moisés para liberar de la esclavitud a su pueblo, a Israel. Los liberó por medio de Moisés. Eso lo vamos a ver más adelante, porque lo hemos agarrado el libro de Éxodo y no vamos a parar hasta terminar de leer el libro de Éxodo. Es hermoso, hermano. Entonces dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Empezaron a trabajar. ¿Para quién empezaron a trabajar? Para Faraón.
Así como ahora en este siglo, la gente que no conoce al Señor está trabajando por cosas materiales que no tienen ni fundamento, que no es duradero. Empiezan a construir casas con ladrillo, casas con adobe, trabajando con ladrillo y adobe, trabajando con ese barro, trabaje, labure, todo el tiempo pensando en las cosas materiales. Y de aquí usted no se va a llevar nada. Así dice su palabra. Está usted volviéndose esclavo, está viviendo en Egipto. Usted es esclavo del faraón, esclavo de Satanás, esclavo de su trabajo, por no venir al Señor y vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Vamos a leer. A mí me encanta leer 1, 2 o 3 veces el mismo versículo, porque así el Señor le va alumbrando más y lo va entendiendo mejor ese versículo, la palabra del Señor. Mientras más usted lee, mejor lo va a ir entendiendo. ¿Se da cuenta? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que le molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Usted construye su casa y usted dice: es mi casa, la he construido con el poder de mi fuerza. Y resulta que usted se va a morir y no se la va a llevar su casa. Pues resulta que usted está trabajando en vano está trabajando, no se lleva nada. El Señor dice: hacer fortuna allá en el cielo, donde la polilla ni lo rico roe, ni donde el ladrón mira. Allá es que tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que trabajar en la viña del Señor, construyendo allá nuestra casita. Lo que usted construye aquí con ladrillo, con barro, en 15, 20 horas trabajando diariamente, quizás ni duerme, está trabajando para Satanás. Está trabajando para el faraón. Usted no es dueño de nada. A la hora de la verdad, usted no va a ser dueño de eso. Ahorita hay leyes que están por promulgarse aquí en Bolivia para tomar la propiedad privada de todos los que tienen casa. Usted no va a ser dueño ni siquiera de su celular. Ellos van a tomar el poder absoluto de toda la materia que hay en la tierra. Porque el diablo se cree dueño. Y así como se cree dueño de todo lo que existe, también se cree dueño de usted. Él cree que usted es de su propiedad. Por eso lo toma su alma, como su casa la toma Satanás. Él cree que está ahí. Pero nosotros somos ¿de quién? De Jesús de Nazaret. Porque Él nos compró con su sangre. Él nos redimió con su sangre. Por eso somos de Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? Entonces dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Mientras más trabajo le ponía el faraón a los israelitas, más fuerza recibían ellos. ¿Quién da la fuerza? ¿Quién da la fortaleza? ¿Quién nos alienta a nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo, que vive en nosotros, en nuestro interior. Él nos da el poder, Él nos da la fuerza, siempre nos está alentando. No se desmayen, no vayan para atrás, no desmayen, sigan adelante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas, dice el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Quién da la fuerza? ¿Quién da la vida? Jesús de Nazaret. ¿De dónde viene la vida? Del interior. No es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. De donde vive el Espíritu Santo, nace la vida, nace la vida, nace el poder por el Espíritu Santo. ¿Cómo nacen los niños? Los niños no vienen de afuera hacia el vientre de la madre, sino del vientre de la madre hacia afuera viene la vida. ¿Se da cuenta? Por eso Faraón es el que esclavizó la vida de los judíos, la vida de Israel. ¿Quién esclaviza ahora? Satanás.
Satanás está esclavizando la vida de los cristianos. No debería hacerlo, pero uno le abre la puerta con esos malos pensamientos, con ese pensamiento de desánimo que hay en la mente todo el tiempo, operando Satanás ahí adentro en ese corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las venganzas, del corazón salen los desánimos. De ahí va a la mente y la mente lo cranea. Hoy día, ¿qué le puedo decir? No voy a ir hoy día. El otro domingo voy a ir. Y empezamos a mentir y se van entrando espíritu de mentira, espíritu de desaliento, espíritu de enojo, tantos espíritus que nos van desanimando para no alimentarnos de la palabra del Señor. Porque sabe el enemigo que si usted se alimenta de la palabra, su espíritu va a estar fortalecido y usted le va a decir: apártate de mí, Satanás. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y usted se va a congregar todos los domingos y todos los ayunos en la palabra del Señor, en el ayuno, en la iglesia. Usted va a estar presente. Y el diablo va a ir perdiendo la batalla, va a ir perdiendo, y va a llegar el momento que vamos a ganar la guerra y nos vamos para arriba, nos vamos a la Sion celestial, ganando la última batalla, porque los ganadores tendrán galardón en el cielo, tendrán su corona, tendrán la corona. No es en vano nuestro sacrificio. La vida del cristiano es totalmente sacrificada. Si alguien le ha dicho por ahí que llega usted a los pies de Cristo y toda su vida va a ser totalmente tranquila, que Dios le va a solucionar todos sus problemas, le han mentido. Porque la palabra del Señor y la vida del cristiano es prueba sobre prueba, de batalla en batalla. Pero tenemos a Jesús de Nazaret, nuestro guerrero. Él es vencedor. Entonces nos agarramos de Jesús y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para dejar de hacer ladrillo, para dejar de que el diablo nos esté lacerando, pensando en el día de mañana, cansándonos, cargándonos con las cargas de mañana. Hoy día ya llegamos mañana cansados, llegamos jorobados, sin aliento, ni siquiera levantarnos de la cama queremos, porque estamos preocupados en qué voy a comer, qué voy a vestir. ¿Se dan cuenta? No le dejamos los problemas al Señor, no dejamos que Él nos libere por medio de la fe y el arrepentimiento. Por eso es que Faraón trabaja, haciéndole la vida imposible a este pueblo. ¿Se dan cuenta? Pero cuanto más nos oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Quién es el que tiene miedo? ¿Quién es el que teme a los cristianos? Satanás nos tiene miedo, porque en el nombre de Jesús de Nazaret le podemos atar y le podemos decir: fuera de mi corazón, fuera de este lugar, y el lugar queda limpio, y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado y vamos a tener poder. Por eso él tiene miedo. Le tiene miedo a los cristianos que se congregan, le tiene miedo al cristiano que ora, le tiene miedo al cristiano que está en ayuno, que se presenta en los ayunos todo el tiempo y le está confesando sus pecados, y esa alma va a estar limpia. Entonces Satanás no se va a acercar, aunque él está por fuera, está como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros le decimos: fuera de Satanás, la luz del evangelio, la luz de Jesús vive aquí. Y no penetra donde hay luz, porque Él es el príncipe de las tinieblas. Jamás nos va a vencer. Jamás. Tenemos que aprender a tener fe en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Así estaba con miedo este Faraón. Dice así, ¿no? Pero cuanto más nos oprimían, tanto más se multiplicaba. Porque mientras más pruebas hay, es para nuestro bien. El Señor nos está purificando por medio de las pruebas. Así dice su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces dice:
Y los egipcios tenían a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Eran hombres fuertes. Físicamente eran hombres fuertes. Se multiplicaban. A pesar del trabajo, ellos trabajaban. Pero se multiplicaban. Dios les daba la fuerza para que puedan multiplicarse. Dios nos da la fuerza para que nosotros podamos traer más feligreses a la iglesia, más oyentes, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si usted está con el Espíritu Santo, usted va a invitar a su vecino a que venga a la iglesia. Usted va a invitar a su amigo a que venga a la iglesia a escuchar la santa palabra del Señor, que es nuestro alimento espiritual. Por eso ellos tienen miedo. El enemigo tiene miedo, hermano. Nosotros, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a Satanás? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a otro hombre? ¿Quién es el hombre? Para que tengamos miedo. El hombre es como él. Así es. No tenemos que tenerle miedo. Vamos de frente a la batalla, mi hermanito. ¿Ah? Los egipcios tenían miedo a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron, dice, servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué es dureza? Es con palo, es con látigo. ¿Quién es el que tiene látigo? Es el enemigo. Es el diablo que los agarra presos y ahí los tortura con látigo. Así es, así es. Trabaje, no se pare. El chicotazo. Trabaje, para eso es mi esclavo. Trabaje para el faraón. Satanás les hace así cuando no conocen al Señor, Dios Todopoderoso. Y aquellas personas que conocen al Señor y se alejan, ¿qué es lo que hace una ovejita? Las ovejas, Dios, el Señor no tiene su rebaño, somos nosotros, somos ovejitas. Si nos alejamos del Señor, una oveja, en el sentido físico, cuando se aleja del rebaño, ¿qué es lo que hace? Se enreda, le pica la piel. Ella no es capaz de curarse, ella no es capaz de regresar al rebaño. Tiene que ir el pastor a buscarla para traerla al rebaño. Porque ese es el diseño de Dios, que las ovejas vivan juntas en el rebaño, que se comuniquen. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Reunirnos para alabar al Señor, para glorificar y honrar el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso lloro, porque a veces me da tanta tristeza ver que los hermanos se alejan. Están para subir fuera del rebaño, porque no va a estar el pastor ahí. El pastor de pastores estoy hablando, me refiero a Jesús de Nazaret. El Señor las va a ver, que no tienen la decisión de volver a pregar. Van a sufrir porque el pastor de pastores las va a traer. ¿Y cómo las va a traer? De repente va a aprender la lección con dureza, del lado más dolorido. Cuando está en necesidad, cuando está en enfermedad, recién dice, ¿para qué me refiere el Señor? Recién estoy pagando lo que he hecho y recién usted va a volver a ese rebaño y el pastor la va a recibir, el pastor de pastores. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y usted va a descansar en la fe en Jesucristo y recién va a encaminarse. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa cuando nos alejamos del Señor. Una vez la palabra está sembrada en su corazón, olvídese, usted no va a tener paz en el mundo. Ya no es del mundo, ya usted es de Cristo. Cada paso que usted da en paso, a esa conciencia le va a repetir y le va a decir, esto está mal, no lo hagas, la paga por pecado es muerte. Usted lo hace, ya lo hiciste, ya pecaste. Cada vez más lejano, se va deslizando del camino, se va apartando, usted termina sola. Y de ahí viene la depresión. Dice, nadie me quiere, estoy sola. ¿Quién tuvo la culpa? Se alejó del rebaño de Dios. De ahí viene la depresión. Y de ahí quieren hasta matarse, suicidarse, se largan de los edificios, se ahorcan, se pegan un tiro. ¿Por qué? Se alejaron del Señor. El Señor está aquí en esta mañana, mi hermano. ¿Cuánto dicen amén? El Señor está hablando, mi hermano. Entonces,
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Ben con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Se da cuenta? ¿Quién le amarga la vida? Esa raíz de amargura que hay en el corazón no le permite venir a la iglesia, porque hay resentimiento en su corazón. Alguien le lastimó, de repente le dio la llaga. Dice, no, ya no voy a ir porque fulano me lastimó, fulano habló para mí, ya no voy a ir a esa iglesia. Voy a ir a otra iglesia. Donde usted vaya, la palabra del Señor es la misma, y donde usted encuentre esto bien predicado, tal como está escrito, usted va a ser redarguido por el Espíritu Santo. Usted tiene que volver al rebaño. ¿Se da cuenta? Raíz de amargura. ¿A causa de qué? A causa quizás del trabajo que está cargado. No tengo descanso. Ay, tengo que trabajar de lunes a domingo. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Raíz de amargura va creciendo, va creciendo. Y de ahí siente envidia, porque otro hermano está siguiendo los pies de Cristo, todo el tiempo tomando su cruz. Señor, mi problema es este, Señor, mi problema es este. Y el Señor va solucionando esos problemas. Si le contara qué problema me ha solucionado el Señor en esta mañana, que lo hablaba con el hermano ahí, ¿cómo es su nombre? Con el hermano Víctor, usted se cae de espalda. Porque yo he decidido seguir a Cristo con hambre, sin hambre, con sol, con lluvia. He decidido predicar su palabra, aunque vengan 2 o 3 en este lugar. Yo estaré presente en el nombre de Jesús. El Señor empieza a bendecir a uno cuando la disposición está libre de adentro. Servirle al Señor. No se desanime. Satanás me pone la cara. Satanás me encarga. Todo el tiempo hay problemas. Y si uno se deja vencer, se va a ir a apacentar cerdos. Allá se va a ir. Así como le dicen. Pero cuanto más lo tenían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, a hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Usted no va a tener tranquilidad sin Cristo. Usted siempre va a estar oprimida, usted siempre va a estar afligido, porque no va a tener esa paz. Siempre va a tener enemistad con alguien, siempre va a tener disgusto con alguien, siempre le va a faltar algo de su casa. Usted lo va a notar, no va a tener paz, porque no está bien con el Señor. El que está bien con el Señor, el que ora, el que ayuna, el que se congrega, el que se alimenta de la palabra del Señor, no hay rencor, no hay odio. Y si tiene problemas económicos, se lo encomienda al Señor y Él se encarga, porque de Él es todo el oro y la plata, y Él se le da a quien es fiel con Él y piensa honrarle con los bienes. A veces nosotros pedimos cosas para nosotros, Señor no nos va a dar. Ay, quisiera salir de esta deuda ¿quiere salir de la deuda para qué? Para disfrutar el tiempo más corto en sus deleites. El Señor le dice, vamos a resolver este problema, pero quiero que me sirvas. Quiero que te congregues, que me dediques más tiempo a mí. Y esta es tu prueba. Si ahorita estás con prueba de solución, te vas a perder. No hay decisión en el corazón. Con prueba o sin prueba debemos estar firmes en los pies de Cristo, orando para que ese lugar más alto sobre la tierra y estar arrepentido de rodillas sobre los pies del Señor Jesucristo. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda la labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Rigor es látigo, hermano. No le daban nada de descanso. Quizás hasta la comida va a ser reducida. Si comía 3 veces, la necesidad misma le va a obligar a comer 2 y de ahí va a comer 1.
Y mientras más va a trabajar. ¿Se da cuenta? Porque no le dedica tiempo al Señor. Primero le dedica tiempo a los deleites, a sus necesidades. Y el espíritu se va debilitando. No come de la palabra del Señor. No se alimenta. Eso es lo que pasa. ¿Se da cuenta? Y habló el rey. Esta es la segunda batalla que da Faraón. Es la segunda treta armada para destruir al pueblo judío, al pueblo de Israel. Porque él no se rinde, hermano. ¿Cuántas veces lo tentó el Señor Jesucristo? Después que el Señor Jesucristo estaba terminando de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto. 3 veces. Y Faraón aquí 3 veces forma su treta para destruir al pueblo judío, para amargarle la vida. Porque veían que se fortalecían y prosperaban ellos y tenían fuerza, se multiplicaban, iban creciendo más, ya eran más que ellos. Entonces le falló la primera, le falló. Entonces dijo, vamos a ensayar con esta otra. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que hizo? Le habló a las parteras, miremos esto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Cúa, y les dijo. ¿Se da cuenta? El diablo tiene gente. Él dice, si no hemos podido por este lado, vamos a ver por esta otra puerta, porque también este es débil acá. Este es débil, es con dinero. Es con dinero. Su debilidad de este es el dinero. Su debilidad de esta es el sexo. Su debilidad de este es enojarse. Porque hay personas que fácil no se enojan. Entonces ahí están mandando una partera. ¿Para qué? Para destruir. ¿Se da cuenta? Entonces, este es enamorado de su hijo, lo quiere a su hijo, le vamos a brincar al hijo. Y ahí lo va atrapando al muchacho. ¿Para qué? Para desanimarlo a usted. Para atrapar toda la familia y destruirla totalmente. Él es útil. Él es útil. Es inteligente para meterse. ¿Se da cuenta? El diablo es inteligente. No hay que subestimarlo. Primero él viene con la opresión, después se infiltra en su vida, se infiltra en su vida privada. Él quiere estar ahí. Satanás. Por eso dice, él se infiltra en la vida de las hebreas. ¿Por medio de quién? De la partera. Él está entrando a ese hogar. ¿Se da cuenta? Eso en el sentido físico. En el sentido espiritual, él se infiltra. ¿Y cómo lo hace pecar? A través de las amistades. ¿Con quién usted sale? ¿Con quién se va al parque? ¿Con quién? Y ahí hay influencia. Por eso debemos elegir bien a nuestras amistades. Usted de repente está limpio. ¿Y con quién se va a ir a pasear? Por no venir a la iglesia, ¿con quién se va a pasear? Con un del mundo. Con uno del mundo. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay una botella con agua bien limpia. Llenita la botella de agua limpia. Y acá tenemos 250 mililitros de agua contaminada, de agua sucia, de cuneta. Usted se agarra esta botella de agua limpia y la mete al agua sucia, el agua sucia va a quedar sucia. Pero si el agua sucia le pone 2 gotitas o una gota al agua limpia, el agua limpia se queda contaminada. ¿Se da cuenta? De la misma manera las amistades nos contaminan. Debemos elegir nuestras amistades. Y debemos elegir a la novia o al novio, esto para los jóvenes. No os unáis en yugo desigual. ¿Se da cuenta cómo nos destruye Satanás? Él es útil, se va infiltrando. Y nos va contaminando. Y nos vamos alejando, vamos reculando. Porque no estamos alimentados de la palabra para defendernos con la palabra, como hizo el Señor Jesucristo. Le dijo, ¿tenés hambre? Le dijo. Dice la palabra que sobre el Hijo de Dios, convertí las piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor? También está escrito, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué se defendió? Con la palabra del Señor. Y usted tiene que alimentarse de esta palabra. Tiene que tomarla por obra, atesorarla. Es un tesoro lo que tenemos aquí. ¿Se da cuenta? Es con la palabra que nos vamos a defender. ¿Por qué? Porque es la espada de dos filos. Frente con el Espíritu Santo, vamos con la espada venciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el enemigo va retrocediendo. ¿Se da cuenta? Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice su palabra. ¿Cómo le vamos a resistir? Con oración. Con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Habló el rey, dice, el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo. El diablo le da órdenes a sus subordinados. Le dice: vas a ir allá, vas a meter odio, vas a meter rencor, vas a meter mentira, vas a meter chisme, vas a meter habladuría. Y ahí va con todo su ejército a destruir, infiltrándose en la vida de la familia. ¿Se da cuenta? Le dijo esto: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadla. Matadla. Ni siquiera herirlo, directamente es a matar. ¿Y a quiénes? A los niños. El diablo va por su niño. El diablo va por su niño. Por eso es que dice el Señor: instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, jamás se apartará de él, dice su palabra. ¿Se da cuenta? El diablo va por los niños. Cuando no puede con usted, cuando no puede con la esposa, con el esposo, se va por los niños, para lacerar su corazón de usted, porque él sabe que usted ama a su hijo. Entonces quiere matar al niño, lo enferma, tantas cosas que le pueden pasar al niño. Lo secuestran, se pierde, lo accidentan. ¿Se da cuenta? Es ahí donde nosotros debemos estar con el Señor Dios Todopoderoso, para que Él mande su ejército de ángeles y nos esté cuidando. Por eso dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matad, y si es hija, entonces viva. ¿Por qué siempre quieren dejar vivir a la mujer? Para abusar de ella. Para eso. Para tener hijos con ella. En cambio, al hijo quería matarla para ahora. ¿Se da cuenta? Pero Dios pues tiene su plan perfecto. Ya vamos entendiéndole bien a la Biblia, a la palabra del Señor, porque después nace el que va a liberar a este pueblo oprimido por Faraón. Va a nacer Moisés. Eso lo vamos a ver en cualquier momento, quizás este jueves allá en la central. Vamos a tomarlo. ¿Se da cuenta? Vamos a estudiarlo, el nacimiento de Moisés. Pero dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. ¿Se da cuenta? El que teme a Dios, hermano, el que teme a Dios no le hace caso al diablo, no le hace caso a esa voz en la mente. Llévatelo, no es tuyo. Una besita nomás, listo. Está buena la comadre. Una vez, nadie te está viendo. Además, llévate la cartera si nadie te está mirando. ¿Se da cuenta? Esa es la voz en la mente de Satanás. Pero hay otra voz más adentro en el interior que se llama conciencia. No te lo lleves, no es tuyo. La paga del pecado es muerte. No hagas eso con tu amiga, es esposa de tu amigo. ¿Cómo te vas a meter? Pero una besita, es que me da la Dios. Satanás sutilmente está infiltrándose en su vida. Suavecito el
usted está con el Espíritu Santo, apártate de mí, Satanás. Fuera de aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, este pensamiento y este espíritu lo echo fuera, y este pensamiento le doy muerte de cruz para siempre. Y en el nombre de Jesús somos vencedores. De esa manera vamos a ir venciendo. Así. Por eso ellos tienen miedo de nosotros, los cristianos. Es por eso que debemos alimentarnos. ¿Se da cuenta? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. Las parteras no le hicieron caso al faraón, más temían a Dios. ¿Por qué? Porque veían que este pueblo estaba con Dios, porque veían que este pueblo se fortalecía, tenía fuerza y iban multiplicándose más. Se veía el poder de Dios. Así que nosotros podemos notar el poder de Dios. Nosotros podemos haber visto milagros del Señor en alguna ocasión. Pero, ¿qué es lo que pasa? No le damos importancia. Quizás hemos tenido liberación espiritual, pero no estamos creyéndole al Señor, estamos debilitándonos. Y el Señor nos ha solucionado problemas bien serios. ¿Pero qué hacemos? Somos débiles en el espíritu. Sigamos, dice aquí la palabra del Señor. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Porque ellos no la mataron. ¿Cuál fue su respuesta de las parteras? ¿Se da cuenta? Antes no había médicos, hermano. Antes no había médicos. La ciencia ha ido aumentando. ¿Se da cuenta? La ciencia ha ido aumentando. Antes eran parteras y lo hacían bien su trabajo. Así como el faraón tomó una represalia de querer matar a los niños por medio de las parteras, así ocurre en este siglo, hermanos. Así mismo está ocurriendo. Hay una orden protocolar ahorita de matar niños, secuestrar niños. Hay bandas delincuenciales que secuestran niños. Hay bandas en los hospitales, hay médicos asesinos. Eso lo podemos ver. Por eso cada vez es demanda contra tal médico, porque mi hijo entró bien, pero no sé qué pasó, se murió. Están matando niños. Y esto viene de muy alto. Porque Satanás gobierna el corazón de aquellos profesionales que no están con el Señor. Están matando niños. Por eso dice, ¿cuál es la respuesta de las parteras? Por eso el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron, dice a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Se da cuenta? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Por qué son robustas las mujeres israelitas? Porque Dios está con ellos. ¿Por qué no muere el niño? Porque usted es una mujer fuerte. ¿Cómo tenemos el triunfo sobre los hijos? Educándolo bien a los niños, incluyéndolos con la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, jamás apartará de él. Entonces ese niño no le va a poder hacer nada a Satanás, y la familia va a estar descansando en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? No le hicieron caso las parteras al faraón. Y Dios hizo, dice, escuche bien esto, y Dios hizo bien a las parteras. Cuando usted no le hace caso a Satanás, va a recibir su recompensa. Dios le va a hacer bien. Usted va a recibir bien.
Su esposo le va a ir bien en el trabajo, su hijo va a ser buen alumno, usted va a tener éxito en su hogar, va a administrar bien el dinero del esposo, pero le va a ir bien en todo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al Señor, no está obedeciendo órdenes de un faraón, órdenes de un diablito por ahí. ¿Se da cuenta? Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Se da cuenta? Y la familia se va a multiplicar, va a ser fortalecida en gran manera, va a ser vencedor en Cristo Jesús, porque usted no le hizo caso a Satanás, no le tomó atención. ¿Se da cuenta? Es con Cristo Jesús que somos vencedores. Y Él es el que nos va a fortalecer espiritualmente. ¿Se da cuenta? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Usted va a ser prosperada, hermano. Hermano, usted va a ser prosperada. Por temer a Dios va a ser prosperada. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios, dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios. No dice el principio de la sabiduría está en las universidades con los catedráticos, está en los institutos o en las escuelas. No, eso es adoctrinamiento para que el hombre crea en la ciencia y se olvide de Dios, su hacedor. Distracción satánica, adoctrinamiento de Satanás, todo creado por el hombre. Todo es un negocio. La educación, como también en algunas iglesias están haciendo negocio de la palabra del Señor, están lucrando con la palabra del Señor. Por eso predican lo que quieren escuchar y se llenan las iglesias, porque cuando se predica la palabra tal como está escrita, son pocos los que quieren recibirla y la toman en el pecho, la llevan en su corazón como un tesoro y la ponen por obra. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está pasando ahora. Por eso la prosperó. Y por haber, dice, las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Su familia va a estar prosperada cuando usted decida cumplir con el Señor, ser fiel con Jesucristo, porque Él es fiel. Él no nos falla. Todo lo demás puede fallar menos el Señor Jesús. Él es fiel y verdadero. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ¿se da cuenta? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad a vida. La tercera treta del diablo, el tercer plan satánico para destruir al pueblo. Primero, ¿cuál fue? La opresión. Primero lo oprimió al pueblo judío, le aumentó su trabajo. ¿Se da cuenta? Le amargó la vida. Esclavos. Nos amarga la vida primero, Satanás. Nos vuelve esclavos de Él, trabajando y trabajando y trabajando para Él, sin acordarnos de Dios nuestro hacedor. Esa es la primera treta que Él arma para hacernos la vida imposible. Nos pone 1000 problemas, obstáculos nos pone en el camino, para que nosotros no lleguemos a la meta que Dios nos ha puesto, que es la ciudad celestial. Satanás se encarga de destruirnos, nos oprime la vida. No puede con usted, con la esposa, no puede con la esposa, con el hijo, pero siempre usted va a estar rodeado de problemas. La vida del cristiano es esa. No tenemos que rendirnos, tenemos que todos esos problemas ponernos en los pies del Señor, pidiéndole solución, y el Señor se encarga. La segunda treta, la infiltración. Él se infiltra en la vida.
Así como el mundo ahora, la ciencia se está infiltrando en la vida y en la privacidad de cada uno de los ciudadanos del mundo por medio de un sistema del modernismo, por medio de un sistema científico, por medio de los adelantos científicos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo cómo se están entrando a su billetera, a su privacidad de usted. Ellos quieren saber cuánto tiene en su billetera, cuánto, qué compra, cuándo compra y dónde compra. Por medio de llave, por medio de QR. Ellos pueden bloquearlo a usted cuando usted no les haga caso, cuando usted diga, no, esto es de Satanás, me están controlando mi vida, le van a bloquear y usted no va a poder sacar ni un peso, ni va a poder comprar, ni va a poder vender, porque ahí es donde esto está apuntando. Se está infiltrando Satanás, como se está infiltrando también en las familias por medio de la educación. La materia religión la han abolido del sistema de educación integral y han metido, ¿qué es lo que están metiendo? Sexología. Para preguntarle al niño, ¿qué quiere ser niño? ¿Quiere ser gay? ¿Quiere ser bisexual? Porque ahí va a llegar la educación. ¿Se da cuenta? Se está infiltrando Satanás en la privacidad de los hogares. Está entrando sistemáticamente y sutilmente. Satanás está entrando ahí. Y el niño en su inocencia va a decir que yo quiero ser gay. Y como gay usted va a tener que educar a su niño. Y como gay va a tener que vestirlo. Porque si no lo viste, se lo van a quitar al niño y se lo van a llevar a lugares que ellos están preparando para educar a los muchachos así. ¿Me está entendiendo, hermano? Así que es interesante y es muy... Tenemos que ir a los pies del Señor. Tenemos que estar fortalecidos. El diablo está trabajando. Él no se descuida. Él no duerme. Él está trabajando para destruir cada vida. Él está trabajando para lacerar cada alma. Si no tiene a Jesús de Nazaret en su corazón, usted va a ser lacerado. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿cuál es la última treta que tiene aquí con el pueblo judío, el faraón? Es la destrucción. Finalmente, si permitió que lo opresione, si permitió que se infiltre en usted, si permitió, viene la destrucción familiar. Separación de los matrimonios. Se separa el matrimonio y ¿dónde van los hijos? A la calle, al vicio, a la delincuencia, a la homosexualidad. Está expuesto a las violaciones, a los abusos del mundo. ¿Por qué? Porque permitimos que primero nos opresionen, después se infiltra en nosotros, se infiltra en la familia y después viene la destrucción de la casa, la destrucción del hogar. Y usted termina en pleito con su vecino, termina en pleito con su esposo, que tenés que darme la pensión, y los muchachos terminan en la calle. Eso es, ahí es la destrucción. Hasta ahí quiere llegar Satanás. Y por último, usted muere en pecado y usted se va con Satanás. Va a ser lanzado al lago de la vida. Pero si prevalece en Cristo Jesús, como un verdadero israelita, porque Israel quiere decir el que prevalece con Dios. El que prevalece con Dios, rumbo a la ciudad celestial con Dios. ¿Por qué? Porque fue vencedor. ¿Por qué? Porque sufrió, así como Cristo Jesús sufrió y fue vencedor, como Cristo Jesús sacrificó la carne en la cruz, pero venció. ¿Y dónde está? Asentado en la diestra de su Padre, y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. Tenemos que tener cuidado y velar por nuestra salvación, llenando nuestras lámparas de aceite, no descuidándonos, de la oración. Hay que orar. Por eso es aquí. Entonces dice, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. Ni bien usted nace en Cristo Jesús, ni bien usted acepta a Cristo Jesús, que Él manda todo su ejército a derrumbarlo, a destruirlo, a matarlo a usted espiritualmente. Él viene con su ejército. No
ese padre de familia está perdiendo toda una familia, porque el Señor Jesucristo dice: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. ¿Se da cuenta? Por eso Él viene con todo su ejército. Si el padre de familia aceptó a Cristo Jesús, esa familia todita va a ser salva, porque todos van a ir a los pies del Señor en arrepentimiento. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que Él no le gusta y se va con su ejército. Tengo que hacerlo caer. Si es borracho, yo le pongo la cerveza gratis, que alguien lo invite, y manda a sus secuaces allá: vayan allá, invítenlo, inviten. Y ahí vienen las amistades. Mira, vení, hay una chica hermosa, no sabes que la que te gustaba está aquí. Y si no está fortalecido en el espíritu, doble ánimo, voy, no voy, y termina yendo. Por eso dice el Señor: y vosotros, los de doble ánimo, limpiad vuestros corazones. ¿Cómo lo limpian? Con oración, con ayuno, en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Y ahí la destrucción de Satanás. Él quiere matarnos. Él quiere que nos perdamos en el infierno. Por eso dice aquí. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. ¿Se da cuenta? Usted, al aceptar a Cristo Jesús, inmediatamente pasa de ser una creación a ser hijo de Dios. Satanás se viene enojado. Él se viene con todo su ejército a ponerle a usted zancadilla, a tumbarlo, a destruirlo y a toda su familia. Mantengámonos firmes en el Señor, hermano. Mantengámonos ahí. No, esa fe tiene que estar firme. El yelmo de la fe ahí, con esa seguridad en Cristo Jesús, que Él ya nos redimió, Él ya nos compró. De esa manera vamos a ser vencedores. ¿Se dan cuenta? De esa manera vamos a poder vencer. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y si alguien quiere dejar de ser esclavo del faraón, si alguien quiere pasar de muerte a vida, de ser esclavo a ser libre en Cristo Jesús, puede pasar aquí adelante. Vamos a orar. Puede pasar de muerte a vida, puede pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Si alguien se haga alguna vida que quiere en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, reconciliarse con el Señor,